La importancia de un espacio de reflexión deriva de la importancia del tema sobre el cual se reflexiona o los sujetos sobre los cuales se reflexiona. Creo que hoy se están generalizando las investigaciones, los estudios, las reflexiones, los debates en torno a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales se han vuelto protagonistas muy importantes de nuestra historia, de nuestro devenir, y siempre lo han sido. Sin duda siempre lo han sido, pero hoy los designamos de manera específica y los contrastamos con otros actores también de la vida pública, que son importantes: los estados, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, agrupamientos de otra índole, ONGs. Y hoy estamos poniendo la atención particularmente en lo que llamamos movimientos sociales. Y lo estamos haciendo así porque los movimientos sociales, a diferencia de los estados, a diferencia de los partidos, que son fundamentales, sin ellos no habría vida social, sin olvidar que las ONGs también tienen un protagonismo importante. Los movimientos, creo yo, tienen la flexibilidad, la creatividad, la libertad que les da el ser movimientos convocados de manera libremente, de manera voluntaria y además para reivindicaciones específicas y concretas. Les quita rigidez, les quita burocracia, les quita institucionalidad. Es una debilidad para ciertos objetivos, pero como quiera que sea, les da una enorme libertad. He dicho en otro sitio, lo repito aquí, los partidos, los estados hablan en prosa, los movimientos sociales hablan en verso. Los movimientos sociales son metafóricamente los poetas de la historia, y sin estos vislumbres, sin estas iluminaciones que nos dan a veces los movimientos sociales creativos, no habría historia. Creo que reflexionar sobre los movimientos sociales es solo un poco menos importante que participar en ellos. Creo que hay dos maneras: uno, que la academia lleve sus reflexiones a las organizaciones, a los movimientos; la otra es que estos movimientos participen en la academia. Yo creo que la posibilidad de abrir espacios neutrales a veces, o abrir espacios específicamente académicos, en donde los actores sociales, los llamados actores sociales, los sujetos de nuestras investigaciones, si somos académicos, tengan un lugar, y no un lugar como invitados, como decoración para que se vea que también están ahí, sino un lugar protagónico, porque tienen mucho que decir y porque tienen saberes, sabidurías y a veces una formación profesional que ya quisieran los profesionales. Entonces creo que podemos compartir espacios. En el caso de mi experiencia personal como investigador, nosotros estamos trabajando en la UAM Xochimilco, en un posgrado en desarrollo rural, en donde el tema son en gran medida los movimientos y los actores sociales. Pero muchos de los estudiantes, quizás la mayoría, tienen una vinculación orgánica directa con estos propios movimientos sociales, o son líderes o son acompañantes de estos movimientos sociales. Entonces, en nuestro caso, el cómo llevamos nuestras investigaciones a los actores que presuntamente deben ser sus destinatarios, pues no se plantea, porque de hecho los actores están ahí. Hay diferentes modalidades, pero sí creo que lo que hay que hacer es estrechar este diálogo. El diálogo no es únicamente un problema de informantes, no es únicamente un problema de hacerles encuestas o de interrogarlos. El diálogo tiene que ver con la participación conjunta. Un investigador que no se involucra con aquello que está investigando no es un investigador, por más que nos explique Bourdieu que necesitamos mantener una distancia y una crítica epistemológica para no ser embarrados por el proceso, pero creo que participar es una muy buena forma de entender y yo recomendaría principalmente esto. Y por parte de los movimientos sociales, creo que no es una recomendación que haya que hacer, acercarse a la academia, y lo hacen, y no solo acercarse a la academia porque pueden conseguir apoyo, solidaridad, respaldo, visibilidad, sino acercarse a la academia porque el diálogo puede ser productivo para unos y para otros. Yo creo que un movimiento social que cristaliza políticamente en una corriente política y que cristaliza eventualmente en un partido político, y este partido político compite o no por acceder al poder y finalmente es gobierno o participa de algunos aparatos de Estado, lo que está haciendo es cambiando de cancha. Lo que está haciendo es pasando de un espacio determinado a otro espacio social, a otro espacio social. En este tránsito evidentemente hay riesgos y en este tránsito también hay posibilidades, hay ventanas que se abren. Yo creo que un movimiento social que no quiere ser más que un movimiento social reivindicativo, que no quiere ir más allá del sector al que representa, que no aspira a otra cosa más que sus objetivos particulares, es un movimiento social perfectamente legítimo, pero es un actor social limitado. Por ejemplo, los movimientos sociales hoy en México, todos incluyendo el zapatismo, que en este momento es quizás más un aparato y una estructura que un movimiento social, pero en todo caso, los movimientos sociales en México, todos, el movimiento magisterial de la
de la CENTE, el movimiento de Ayotzinapa, los movimientos de los jóvenes, por ejemplo, el Yo Soy 132, quizás ese no tanto, pero sí los dos primeros que mencioné, todos tienen como interlocutor al Estado, todos tienen como interlocutor al gobierno, al mal gobierno, dicen, pero ese es su interlocutor. ¿Por qué? Porque si uno es una corriente sindical, tiene que negociar los términos de sus derechos laborales con el Estado, no le queda de otra. Y si uno anda reivindicando la aparición de sus desaparecidos y el castigo de los culpables, pues tiene que apelar al secretario de Gobernación, por más que el secretario de Gobernación sea parte de los culpables. Entonces los movimientos sociales están en una contradicción, tienen que negociar con un Estado que a la vez es frecuentemente su antagonista, si no es que su enemigo. Politizar un movimiento social significa colocarse en otro nivel, en un plano en el que el Estado es un referente, pero porque se compite uno con él, no porque le está pidiendo cosas. Un movimiento social transformado en partido no le está pidiendo cosas. Para ponerlo en México, podríamos decir que los compañeros de la CENTE son muy radicales, y lo son, que los compañeros de Ayotzinapa, los padres de familia, los estudiantes de la normal y sus acompañantes son muy radicales, pero unos y otros están negociando con el gobierno. Un partido político como Morena, por ejemplo, no está negociando con el gobierno. Entonces, ¿de qué se trata? Morena dice, tiene que renunciar el secretario de Gobernación. Debiera renunciar, es culpable de un asesinato. ¿Sí? En cambio, el movimiento de los maestros tiene que negociar, tragando sapos, como decimos en el movimiento, porque ese es su interlocutor. Cada quien está en su cancha. Yo creo que hay que entender que cada cancha tiene sus posibilidades, sus limitaciones, sus riesgos. Mayores serían todavía si pensáramos en una organización política, partido, que gobierna. Porque entonces el discurso se vuelve un discurso mucho más rígido, mucho más, diría yo, casi burocrático, administrativo, casi de notario público, casi de ministerio público en el peor de los casos. Pero como quiera que sea, de todas maneras, si negociamos con un gobierno es porque admitimos que tiene que haber un gobierno, que lo hay, y queremos cambiar ese gobierno, entonces necesitaríamos en algún momento ocupar espacios dentro de este gobierno. No estoy pontificando, estoy planteando algunos de los temas que creo yo se estarán debatiendo en estos días en este Congreso. Los movimientos sociales son expresiones cortas habitualmente en el tiempo, sectoriales habitualmente, específicas en sus reivindicaciones, que surgen a partir de un contexto social que los hace necesarios. Los partidos cumplen otra función distinta, las asociaciones civiles, sindicatos, ONGs, uniones, organizaciones empresariales cumplen otra función, los estados cumplen otra función. Pero todos ellos finalmente tienen un contexto en nombre del cual hablan, del cual forman parte, al cual remiten, que es algo así como el pueblo, las mayorías populares, la gente. La gente, es el pueblo, son los sectores, son las clases sociales, como le queramos llamar en nuestros conceptos, son estos los referentes de cualquier tipo de movilización u organización. La agenda común no consiste en que yo me reúna con otro movimiento social, o yo platique con un partido que es aliado o podría serlo, o yo me acerque a un gobierno que puede ser más o menos simpatizante mío y construyamos entre todos. Esto hay que hacerlo, esto es parte de un diálogo, pero esto supone que hay un sustrato común. Los partidos hablan a nombre del pueblo, bien que mal, los estados gobiernan en nombre del pueblo, los movimientos sociales representan al pueblo, las ONG representan una determinada causa, pero siempre relacionada con el pueblo. Yo creo que sí, es posible construir una agenda común siempre y cuando entendamos, para decirlo en términos populares, que no nos mandamos solos, que tenemos un mandato que viene de algo que está fuera de nosotros, que es inorgánico, que es una apelación demagógica a veces, pero que sin embargo está ahí. Y a veces alimenta un movimiento social y a veces lo deja solo, a veces vota por un partido y a veces no vota por él, a veces respalda a un Estado y a veces lo quiere tumbar, como ahora con Peña Nieto. Es decir, el pueblo existe, ahora existe solo a través de sus manifestaciones, y estas manifestaciones tienen que tratar de representarlo de alguna manera a través de un diálogo y a través de la construcción, sin duda, de una agenda común. Y creo que en esto estamos en el caso de México, y yo diría más, yo creo que en esto estamos en el caso de América Latina, de nuestra América, en donde los éxitos en el Cono Sur y los reveses recientes en Brasil, en Argentina y las dificultades en Venezuela nos están obligando a mexicanos y colombianos que estamos de este lado del río todavía, y a los que ya estaban del otro lado y los regresaron, y a los que siguen del otro lado, a pensar en términos de qué nos ofrece el futuro, de qué hemos aprendido de las experiencias de los últimos 5 lustros, por hablar de movimientos sociales, de los movimientos sociales de los cocaleros, de las guerras del agua, del movimiento de los sin tierra en Brasil. Estamos en un mismo subcontinente, estamos en una misma nuestra América, y creo que cada vez más
estamos dialogando y estamos construyendo un contexto común, un discurso común. Hablabas hace un momento de Luis Tapia. Luis Tapia es un boliviano que piensa en términos no solo de Bolivia, pero sí en gran medida en términos andino-amazónicos. Nosotros pensamos en términos mesoamericanos. No está mal, el diálogo nos enriquece.